Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida al Museo Unamoy, este espacio del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ubicado en el corazón de la ciudad. Les agradecemos mucho a quienes están aquí en esta ocasión acompañándonos desde la terraza del museo, en donde tenemos el gusto de recibir a la comunidad de la SIGU, de la Comisión de la Igualdad de Género en la UNAM, quienes vienen como parte de estas acciones que hemos estado desarrollando, estas actividades paralelas a la exposición Disruptivas, Mujeres en la Universidad. Y hoy tenemos el gusto de presentar un libro que nos resulta pues muy entrañable, una inspiración, y bueno, en lo personal, como una nueva miembro de este programa, me parece fantástico poder escucharlas, y les quiero presentar a quienes hicieron este libro de personas orientadoras de la comunidad, en donde hablan de experiencias comunitarias con perspectiva de género en la UNAM, para que escuchemos sus experiencias y que nos cuenten de quienes han trabajado en este programa y de la forma en que lo han llevado. Para mí es un gran placer tenerlas aquí conmigo, a Sandra Ivette González, a Carla Mosurrutia, a Celeste Cruz y a Lorena de la Peña. Muchísimas gracias a las 4 por estar aquí. Y bueno, sin más, les doy la palabra y les agradezco mucho su presencia y compartir con nosotras. Gracias a todas. Por favor. Pues muchas gracias por venir hoy acá con nosotras. Muchas gracias a Claudia por el espacio para dejarnos presentar estas publicaciones de la SIGU, que ya estuvimos la semana pasada también por acá presentando otro libro. Y pues hoy estamos en la presentación del libro Experiencias de Personas Orientadoras Comunitarias, que es el primer libro publicado por el programa editorial de la Coordinación para la Igualdad de Género. Es un programa que se desprende de la dirección académica dirigida por la doctora Marta Patricia Castañeda y que se consolidó el año pasado con estas 3 publicaciones. La primera, que es Experiencias POC, y estamos intentando dentro del programa editorial tener un enfoque de acompañamiento y de cuidado editorial feminista, ¿no? Que no se trata solamente de hacer corrección de estilo de los textos o solamente quedarnos en la corrección de estilo de los textos, sino intentar desde un enfoque de cuidados acompañar todo el proceso, cuidar a las coordinadoras, a los y las autoras, los textos por supuesto, y también a nuestras lectoras. En ese sentido, este primer libro de Personas Orientadoras Comunitarias, que ya las colegas les van a platicar más a fondo de qué se trata, y por supuesto se desprende además de uno de los programas eje de la coordinación, uno de los programas dirigidos por Carla Mosurrutia, quien fue también la coordinadora del libro. Pues este primer libro se compone de 6 capítulos y un prólogo imperdible, escrito también por Carla, que seguramente les va a leer unas líneas al ratito. Y en estos 6 capítulos pues se cuenta la experiencia de las personas orientadoras comunitarias ubicadas geográficamente en distintos planteles. Ya más adelante se van a enterar mejor de qué se tratan, cuál es el trabajo que hacen las personas orientadoras comunitarias y de qué se trata este libro. A mí siempre me gusta decir cuando presentamos este libro que es un libro de memorias de las diferentes estrategias, herramientas, acciones, actividades que se hicieron incluso en contexto de pandemia, y se hicieron para seguir construyendo condiciones, para construir espacios universitarios de todos los niveles y en todos los sentidos, espacios universitarios libres de violencia y que se encaminen hacia la igualdad de género. En ese sentido, este libro tuvo un trabajo de 7 meses, que ya por fin estamos en la gira en diferentes planteles llevando este libro, y está en formato impreso y en formato digital, que si ustedes pueden ver, acá tenemos un cartelito, acá traemos otro, en los QR ustedes pueden entrar a la página de publicaciones de la SIGU y descargar el libro,
Y el formato digital tiene el plus de que tiene otros elementos como QRs, hipervínculos que les van a llevar y las van a llevar a distintos materiales para que conozcan mucho más de qué es lo que hacen las POC. Tenemos anclado el directorio de las personas orientadoras comunitarias, por ejemplo, y algunos reels que se producen desde el equipo de comunicación para que ustedes puedan conocer más sobre esto que recoge el libro, que es la memoria de este programa que se esfuerza por construir condiciones y estrategias y herramientas para toda la población universitaria, para construir universidades y espacios libres de violencia. En ese sentido, le voy a dar la palabra en primer lugar a la coordinadora del libro, la licenciada Carla Musurrutia Nava, directora de Gestión Comunitaria y Erradicación de las Violencias en la SIGU, para que nos hable un poco más de la historia de esta primera publicación que tenemos desde el programa editorial. Pues muchísimas gracias, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan también aquí en el Museo UNAM hoy, que también agradecerle muchísimo a Claudia por ser tener esta sede para poder presentar también este libro, a todas las personas que nos siguen también a través de las redes sociales y por supuesto pues yo quiero reflejar y expresar mi emoción de esta mesa de presentación, por supuesto porque la comparto con dos queridas colegas que además trabajamos juntas y ha sido además un camino muy interesante porque cuando ellas escribieron eran personas orientadoras comunitarias y ahora pues forman parte de la equipa de la dirección, lo cual a mí me llena mucho de emoción y por eso esta presentación para mí de manera personal es muy especial. Por supuesto, pues agradecerle a Sandra también todo el acompañamiento para que este libro saliera a la luz, para que diera también sus primeros pasos en las entidades. Hemos pasado ya casi por todas las entidades de las personas que escribieron en el libro, nos falta una, allá vamos. Y pues yo lo que quiero contarles es un poco pues el proceso de cómo se construyó este libro, que efectivamente, como dice Sandra, es un libro de experiencias, es un libro de historias, de vida, de las personas que conforman el programa institucional de personas orientadoras comunitarias y que han ido caminando en sus entidades, háblese de bachillerato, escuelas y facultades, centros e institutos, facultades de estudios superiores, es un crisol de esa diversidad que tiene la universidad, pues de voces y de experiencias. Y lo más interesante es que lo hablan a partir de su enunciación, de su lugar de enunciación, cómo ha impactado ser POC en su vida y cómo ha impactado a otras personas trabajar siendo POC en esta lucha de promoción de la igualdad sustantiva y la erradicación de las violencias. Es un programa que además tiene una historia interesante en la universidad. Hay que decirlo que desde el 2017 el programa de personas orientadoras que fue motivado por la Oficina de la Abogacía General en ese momento, por la abogada general, la doctora Mónica González Contró, motivó este programa para socializar el protocolo de atención de casos de violencia de género. Así nos formamos varias de las que participamos todavía en ese programa como personas orientadoras, pero en ese momento no se veía esa figura que pudiera tener mayor alcance. Cuando se crea la coordinación, gracias también por supuesto a la resistencia incansable y a la lucha de las colectivas y de las mujeres organizadas en las escuelas y facultades universitarias entre 2019 y 2020, es que este programa, hay que decirlo, se estaba quedando en el aire ya con muchas académicas, sobre todo algunas estudiantes que nos habíamos capacitado y que seguíamos en capacitación constante, porque el trabajo de la promoción de la igualdad sustantiva es un trabajo constante, permanente, complejo y que se va haciendo a través también del tiempo. Entonces, cuando pasa que se crea la coordinación, como también estos procesos de transformación de la universidad, es que tomamos el programa, se le asigna la coordinación en ese momento, en diciembre del 2020, y entonces, como no somos una instancia de atención, había que darle otro sentido al programa.
había que darle una dimensión mucho más de impacto comunitario, porque el trabajo de prevención es un trabajo que poco se habla de él, pero es el más complejo, en términos de sensibilizar, de poder construir un lenguaje nuevo, de poder incluso relacionarnos de manera distinta, vincularnos de manera distinta, y entonces retomamos el programa y le pusimos un apellido que para mí es nodal, que es que se llamen personas orientadoras comunitarias. El trabajo de la igualdad no solamente es discursivo, sino es práctico. Y en la práctica requerimos transformarnos todas las personas para alcanzar esa utopía que queremos que sea realidad. Los espacios universitarios libres de violencia y, por supuesto, igualitarios. Entonces, cuando reconfiguramos el programa, abrimos una nueva capacitación, construimos una manera incluso de capacitar, de buscar los perfiles, de cuidar los perfiles y de sensibilizar a todas las personas que de manera voluntaria, porque es un programa institucional que se nutre de la voluntariedad de las personas universitarias, que están comprometidas, que tienen una responsabilidad con su comunidad. Y es que a veces hablamos mucho de comunidad, pero falta que también trabajemos sobre ese concepto, qué significa, qué sentido le damos. Y por supuesto, pues para mí el trabajo comunitario no existe si no tiene perspectiva de género, si no tiene perspectiva de derechos humanos y no incluye todas las voces. Entonces, pues hicimos todo un proceso, ha sido largo también, en términos de ir avanzando en el programa. Al principio había 200 POCs, bueno, muy al principio había 100 y cachito, subió a 200 y hoy tenemos más de 300 POCs activas en toda la universidad, así que pues está creciendo mucho y eso nos llena de mucha responsabilidad. Cuando pensamos en este libro, lo pensamos no para hablar sobre el programa, porque pues eso ya estaba, ¿no? Teníamos una comunicación institucional, ya lo habíamos difundido en las entidades y dependencias, para que también se sumara no solo el personal académico, sino también el personal trabajador de base, las trabajadoras de base, las trabajadoras de confianza, que hoy, podemos decir, también ya participan como POCs activas en sus dependencias. Y también es muy importante. Cuando lo pensamos para darle voz a las POCs, para que las voces narraran qué pasaba por su vida, por sus propias experiencias, los obstáculos, porque hay obstáculos, los retos que siguen estando, los avances que también existen y que pudieran contarle a la comunidad qué es ser POC y para qué están siendo POCs. Entonces, pues bueno, lanzamos una convocatoria abierta a todas las POCs en ese momento y respondieron varias que lograron construir su capítulo colaborativo, porque hay que decirlo, en realidad aquí, como decía Sandra, pues son 6 capitulitos, pero son capítulos construidos a varias manos, es decir, son 19 autoras que escribieron en estos textos. Entonces también en la escritura de los textos se observa ese trabajo de red que hacen las POCs entre ellas y con otras POCs para construir también las experiencias, muy desde la perspectiva feminista, como nos gusta también contar desde nuestra vivencia lo que es para nosotras, pues todo lo que vivimos en el largo y complejo camino de la lucha por la igualdad. Entonces, aquí se lanzaron a escribir y queríamos que eso también pasara, que se escucharan las voces de las prepas, de los SHs, porque no es lo mismo lo que se vive en el bachillerato universitario, a lo que se vive en las escuelas y facultades, a lo que se vive en los centros e institutos, y espero que haya luego una segunda temporada para escuchar también lo que se vive en las dependencias universitarias. Y aquí pues escribieron la Prepa 8 y el CCH Oriente,
como representando además, porque también es distinto lo que se vive en las prepas a lo que se vive en los SHs. O sea, esa diversidad queríamos reflejarla aquí y por eso lanzamos esta convocatoria también específica. Luego también participó, por supuesto, de escuelas y facultades. Aquí le entró la Facultad de Artes y Diseño y ya Lore contará también de ese texto maravilloso a 6 manos que escribieron. Bueno, y hay una dependencia universitaria, por supuesto, era la única en ese momento que existía, que era la Dirección General de Orientación Educativa. Entonces, por supuesto, pues también le dimos ahí voz a la DGOAE, Dirección General de Orientación y Atención Educativa, que ya hablará Celeste también. Y por parte de los institutos, se animó el Instituto de Energía Renovable, que también son 8 manos. Son 4 POCs las que escribieron su texto. Entonces también ellas le entraron y por supuesto pues no podía faltar las FES. Y la FES Iztacala también le entró a 4 manos. Entonces, a mí me gusta mucho decirlo, Sandra está de testiga, que en todas las presentaciones decimos que es un libro colaborativo, es un libro comunitario, es un libro que pues refleja también el sentido de lo que nos gusta y queremos construir desde la Coordinación para la Igualdad de Género. Y entonces, pues bueno, son maravillosos, además, incluso los títulos que les pusieron. Yo sé que ahorita Lore y Celeste les van a platicar, pero hay títulos muy, muy bonitos, incluso metafóricos, como el de la FES Iztacala, que se llama Púrpura Incandescente, la experiencia indeleble como POC en la FES UNAM. Es decir, sí queríamos que ellas escribieran de manera libre esas experiencias que están encarnadas incluso en su propia idea de lo que es la igualdad en la universidad. ¿Cómo se la imaginan? ¿Cómo hay que construirla? Entonces, pues bueno, la verdad es que descarguen el libro porque vale la pena poder leerlas. Yo les quiero leer unos cachitos que por supuesto no reflejan todo lo que dicen las autoras, pero me gusta poder dejar así como una semillita para que quienes quisieran profundizar en el libro pues lo puedan descargar gratuitamente ahí en la página de la Coordinación y puedan leer lo que además escribieron sus maestras, porque además también nos hemos encontrado en las presentaciones, el alumnado, el estudiantado se queda impactado de que sus profesoras escriben sobre esta figura que pues tiene esa función. Su tarea sustantiva es la promoción de la igualdad a través de acciones, de actividades que promuevan en sus entidades a través, por supuesto, de la escucha activa de las necesidades de sus comunidades, pues acciones en función de eso y que construyan puentes de comunicación. Eso hacen las POCs o esa es un poco el objetivo de sus figuras, todas con sus propios medios en términos también de articulación y nuestra tarea desde la SIGU es acompañarlas. También el trabajo de acompañamiento que se dio con las autoras, debo decirlo, también pasó. Así como Sandra nos cuidó a nosotras y nos acompañó, nosotras también acompañamos a las autoras en el camino, porque además las diferentes formas de narrar desde el yo requiere también pues que se respete, se valide y se pueda construir un tipo de texto también desde el yo, y eso nos interesaba muchísimo. Entonces también hicimos esa red con ellas. Entonces les voy a leer unos cachitos que me parece que son muy bonitos. Hay 2 hombres POCs que escribieron, no todas fueron mujeres. Nos interesaba también conocer la postura de los hombres POCs que trabajan y también están en este camino, sobre todo por el tema de la masculinidad y cómo observan desde ahí este proceso. Y entonces en la Prepa 8, ahora diré los nombres de todas las personas autoras, porque me parece importante, pero bueno, en este capitulito de Prepa 8 dicen: también observamos algunos cambios trascendentes en cuanto a la deconstrucción sobre nuestra masculinidad. Evidentemente ha sido un proceso en donde hemos tenido que cuestionar gran parte de nuestra formación y prácticas culturales aprendidas en nuestros entornos familiares y escolares. Algo muy gratificante como POC
es que los cambios y ajustes realizados como parte de nuestra deconstrucción pueden influir en distintos niveles de actuación, con el objetivo de que todo nuestro entorno sea una oportunidad de impacto positivo en cuanto a la igualdad de género. Como que hubo un proceso también de reflexión individual de cómo impactar desde su propia individualidad e impactar a su comunidad. Otro que les quiero leer de la FES Iztacala dice: ser reconocidas en los pasillos, aulas, áreas de trabajo y recreación de la facultad, visualizadas como agentes de cambio para la prevención de la violencia por razones de género y la promoción de la igualdad sustantiva, es una responsabilidad y compromiso personal, profesional y docente. Con esta figura académica podemos cooperar con un granito de arena para hacer de este mundo de poderes desequilibrados y tan desigual otro más habitable y sostenido en el reconocimiento del respeto a la diferencia y a la diversidad de expresiones de quienes somos. Una reflexión también interesante en términos de cómo se ven como agentes de cambio en sus propias entidades. Otro cachito que me voy a fusilar del texto de la FAD, pero pues solo un cachito, dice, el tema, hemos tenido que pensar antes, una de las problemáticas más importantes dentro de nuestro trabajo como POC es el de desenmarañar los mitos e ideas del artista bohemio que puede abusar de las personas y los procesos académicos por ser un artista genio. Hemos tenido que pensar los procesos del arte y el diseño desde otros lugares para poder romper con la normalización de la violencia de género en las aulas. Muy interesante como desde esa posición también de la disciplina observan que hay cosas que es importante cambiar dentro de las prácticas, incluso disciplinarias y docentes. Otro de las POCs del Instituto de Energías Renovables, me encanta porque además le dieron un marco conceptual en términos de la metodología de investigación acción participativa, que debo decirles que les dimos un taller sobre esta metodología porque tenían mucho interés de tener ese acercamiento con las comunidades y que a veces suena fácil cuando les decimos, bueno, les toca comunicarse con su comunidad, vincularse, interlocutar, y no es sencillo, es algo complejo y requiere técnicas y requiere habilidades y requiere prácticas que se tienen que ir construyendo. Ellas dicen, en el marco de la investigación acción participativa hemos implementado diferentes mecanismos de participación para informar, sensibilizar y crear comunidad, enfocándonos principalmente en mecanismos de colaboración y conjunto de toma de decisiones. Desarrollamos trabajo comunitario como una metodología que permite entender las complejas problemáticas a las que se enfrentan los diversos entornos comunitarios, para darle solución y como una forma de actuar cuando se conciben, se organizan y ejecutan actividades a escala comunitaria, considerando que el trabajo comunitario es una acción con y de la comunidad. Entonces me encanta porque también empiezan a teorizar sobre el trabajo comunitario que realizan, que a mí me gusta llamarlo así, como trabajo comunitario con perspectiva de género. Y luego también me voy a fusilar una de Cel, pero ahorita Cel les va a platicar más, porque me gusta mucho también su cita. Ser POC implica desafiar la indiferencia, la complicidad, el abuso, el acoso, el hostigamiento, la intimidación y las relaciones jerárquicas y de poder. Ser POC significa actualización y formación constante en los temas que demanda la comunidad universitaria y los fenómenos de violencia que se dan al interior y en el contexto de ella. Y me gusta porque justo refleja el dinamismo de la figura, que no es estática, sino se va transformando en función de las necesidades, de las nuevas problemáticas, de las nuevas formas que exige hoy en día nuestra comunidad de relacionarnos, lo que ya no se permite, las nuevas maneras incluso de comunicarnos y de relacionarnos. Y bueno, también para
para ir cerrando también mi participación, pues sí le quiero agradecer a toda la equipa de la Dirección de Gestión Comunitaria y Erradicación de las Violencias, porque dieron todo ese trabajo de acompañamiento. Hay algunas que siguen y otras que ya no están. Por supuesto, agradecerle a Ana Sofía González Arabia, Sofi, que también participó fuertemente en el proceso de acompañamiento, y a toda la equipa de revisión y edición de los textos, Xochitl, Laura, Frida, Paulina y Lorena, que participaron también en esa revisión y en esa edición de los textos. Y además, lo bonito también del texto es que están las fotografías de las personas que escribieron, porque también es importante ver sus rostros, conocerlas. Por supuesto, a Elías Joel Ramírez Martínez, a Alexis Raciel Valdés de la Prepa 8, por supuesto también a las queridas Oliva López y Alba Robles de la FES Iztacala, y por supuesto pues aquí mi colega y compañera Lorena de la Peña, Jocelyn Molina, Adriana Raggi, que también escribieron. Agradecerle también a las queridas del Instituto de Energías Renovables, a Carolina Guayo, a Celeste Morales, a Nicté Luna, a Claudia Ramírez, que además ellas, unas son académicas, otras son técnicas académicas y otras son trabajadoras de base. Por supuesto a Celeste, que escribió en su texto, y la querida también de CCH Oriente, a Lisette, que ahorita digo su apellido, que ya se me fue, perdón, a Tania Romero, que es la colega que escribió de CCH. Y para ir terminando, les quiero leer un cachito del prólogo que creo que, si no resume, por lo menos refleja también mi sentir de estas experiencias, de este libro. Dice: en esta obra encontrarán solo un botón de muestra sobre las acciones de las POC en las comunidades de las que forman parte. Son los diálogos comunitarios universitarios que se han construido a partir de sus miradas, conforman parte del diagnóstico de la SIGU, por ende de la UNAM, desde y para sus comunidades, sobre cómo caminamos paso a paso, pero sin detenernos, hacia lo que necesitamos y nos urge: una comunidad universitaria igualitaria que impacte en la sociedad que queremos, una sociedad libre, sin discriminación y en paz. Y por supuesto, pues con la cita que siempre termino mis textos, haciendo siempre eco de las compañeras zapatistas, por un mundo donde quepan muchos mundos. Les invito a leerlo para que puedan ver la maravillosa escritura de todas y para que conozcan qué hace el programa de Personas Orientadoras Comunitarias en su voz y en su pluma. Gracias. Bueno, muchas gracias a Carla Musurrutia, quien coordinó este trabajo, que como muy bien dijo, es un libro colaborativo y colectivo en todo sentido, incluyendo en la edición. En ese sentido, le quiero agradecer a la editora que también acompañó este libro, Denise Adriana Moreno, a nuestra correctora de estilo, Paola Castillo, y a quien diseñó y maquetó el texto, Alejandra Sierra, que fueron compañeras que formaron parte del becariado del año pasado del programa editorial, así que este libro también en cuestión de edición es un libro colectivo. Ahora le voy a dar la palabra a Lorena de la Peña, quien, como ya decía Carla, escribieron a 6 manos este capítulo 3, titulado Facultad de Arte y Diseño, Inclusión en el Arte y el Diseño con Visión de Género, que también es un capítulo imperdible si quieren saber la experiencia de lo que implica estudiar arte en una facultad bastante masculinizada. Entonces, muchos retos que enfrentaron y que ahora Lore les va también a platicar. Hola, muy buenas tardes. Pues me da mucho gusto estar aquí esta bonita tarde con todas ustedes. Tengo algunas notitas que quisiera resaltar. Me siento muy emocionada de presentar
este libro en el corazón de la Ciudad de México también, en este espacio histórico de la universidad, porque es un libro que refleja un sueño colectivo, pero que en muchos momentos pensé que era un sueño solitario, ¿no? En la universidad, cuando comencé mi trayecto como universitaria en el bachillerato en la UNAM. Al ser estudiante de la facultad, bueno, en ese momento de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, pude vivir una alegría inconmensurable en cómo podía llevar mi expresión de género mientras tomaba mi pecero hacia la Noria Xochimilco. Iba reconociendo quiénes iban en la FAD, por cómo se vestían, por el color del cabello, y también me fui yo pues liberando de muchas cosas que a lo mejor viví en un aspecto más estricto en otros espacios del bachillerato, ¿no? Y ya en la FAD, al entrar y al vislumbrar las posibilidades, me emocioné, pero también viví pues muchas cosas muy complicadas, porque por un lado sí podíamos expresarnos muy diferente que en otras escuelas, pero justamente teníamos que lidiar con una tradición histórica desde la fundación de la Real Academia de San Carlos, ¿no? En su momento, que tenemos también aquí vecinamente. Y bueno, entonces quiero compartirles que una de mis primeras aliadas, de las personas que me escuchó, que estuvo cercana en ese momento, fue la profesora Adriana Raggi. Adriana Raggi escribe este capítulo, fue mi maestra, yo estuve tomando clases con ella, pero el tema de género, los feminismos, pues parecían que era un tema poco importante. Yo estaba muy indignada, estábamos viviendo los albores del nuevo milenio, y pues yo llevaba las clases, vamos a hablar del campo algodonero, vamos a ver qué está pasando en México, pero la preocupación era más en un sentido técnico y no, no veía yo un sustrato más nutritivo de lo que aprendí en algunas asignaturas, que el aspecto técnico. Y bueno, esa primera aliada después, décadas después, se convirtió en una de mis compañeras para escribir este texto. Entonces es un texto intergeneracional y que además pues quiero decirles que me tocó ser la primera persona orientadora de la Facultad de Arte y Diseño, y pues como ya lo comenta Carla, pues en ese trayecto también me tocó ser la primera persona orientadora comunitaria, ¿no? Y acompañar a dos de mis compañeras que aparecen en este espacio, la doctora Adriana Raggi y mi compañera Jocelyn Molina. Jocelyn Molina y yo nos conocimos en el contexto del año 2019, cuando yo era la única persona orientadora comunitaria. Y aquí también hago un énfasis en que es una figura que hoy se nombra, la queremos, la estamos valorando mucho, pero creo que es una figura histórica que reconoce un esfuerzo de muchas mujeres, de muchas personas en la universidad, que a lo largo de la historia, sin haber un programa previo, pues estuvieron caminando y moviéndose de manera comunitaria, con perspectiva de género, siendo desde el feminismo. Y fue en ese camino cuando, en el marco también de los movimientos estudiantiles del año 2019, estuve en Taxco con mi compañera Jocelyn Molina, y estuvimos trabajando en conjunto, escuchando a las colectivas, y yo que venía desde desde Santiago Tepalcatlalpan, que es el pueblo donde está inscrita la facultad en Xochimilco, pues ahora me movía a un espacio circundado por una Iguala que recientemente pues había tenido también una tragedia estudiantil y un montón de cosas que siguen vivas en ese tema de violencia. Con Jocelyn Molina también logramos forjar un trabajo importante, y ya en este libro narramos esta historia de cómo también fuimos reconociendo los espacios de la universidad dentro de la periferia en la que se vive, ¿no? Estar en Xochimilco, estar en Taxco,
y con las particularidades de la región, con espacios profundamente católicos. Esto que les decía Adrián el Pecero parece muy divertido, pero ya que te bajabas y que te enfrentabas a querer ir a comer algo, no eran lugares fáciles de recorrer con las ideas y la vestimenta que de pronto puede tener pues una persona que se dedica a las artes y al diseño y que está pues totalmente expresando a lo mejor una identidad de género disidente. Bueno, es así como empezamos a trabajar como POC en un equipo muy nutrido, y desde ese espacio pudimos ocupar toda nuestra creatividad como artistas de formación, diseñadoras, historiadoras del arte, para también poner nuestros saberes no solamente en el aspecto académico, que era para nosotros muy importante, pero también reconocer otros valores que tiene la labor de ser POC, que es la vinculación institucional. En ese sentido, pude reconocer que también cuando no se está en el campus central, a lo mejor uno conoce un poquito menos de la universidad, y que era muy importante conocer todos los documentos, toda la legislación universitaria y también el funcionamiento de consejos técnicos para poder hacer de verdad una orientación efectiva. Pues se tenía que conocer la universidad, y de alguna manera estar lejos pues había relajado algunas cosas, pero desde que comencé a ser persona orientadora, pues estuve muy comprometida con el conocimiento de toda esa legislación, y después compartiéndolo con mis compañeras para poder tener una incidencia real y también conocer lo que pues es particular en cada entidad. Una cosa es lo que está en el papel, ¿no?, en los documentos, en los directorios de las páginas web, y otra cosa es la realidad del funcionamiento político de cada entidad, de cómo se van llevando a cabo algunos eventos, algunas cosas y cómo incidir. Entonces fue un trabajo importante el poder vincularnos con la entonces INEG, al participar después también en estos espacios, y pues desde la labor de tutorías, desde la labor de acompañamiento, y hacer también de nuestro trabajo cotidiano de difusión cultural y de gestión cultural, pues un trabajo que estuviera permeado por pues este camino, esta empresa que ahora estábamos emprendiendo. Entonces poner toda nuestra creatividad de ser POC de manera conjunta. Al hacer este texto fue muy interesante porque, como bien lo comenta Carla, pues fue hablar en una voz personal, de manera intergeneracional, con todo lo que teníamos que conocer de cada una, y además de manera pues también interdisciplinaria, porque aunque las tres compartimos ese espacio, pues tenemos formaciones distintas, desde la historia del arte, desde la comunicación gráfica y desde las artes visuales. Poder hacer una voz, pero creo que lo importante y que quiero resaltar de cuando escribí mi texto, como lo comentaba Carla, efectivamente en ese momento yo era POC, no pertenecía a la SIGU, así fue el inicio, y el pensar en hacer uso de la voz propia, ¿no?, de esta narrativa, pero al mismo tiempo entender cuándo éramos nosotras, cuándo usarla en singular y también cuándo usarla en plural, y tejernos y sumar también a otras voces que pudieron hacer que esta figura funcionara. Y además la oportunidad que nos daba, si bien hacer un texto pues con toda nuestra con las consignaciones necesarias, ¿no?, desde nuestro aspecto académico, también desde los afectos, un texto honesto, que de pronto cuando nos piden ensayos, documentos, disertaciones académicas, hay muchas cosas que velamos para poder cumplir con el rigor de esa academia, pero que en este momento teníamos la oportunidad de que se pudieran traslapar también esas problemáticas y esos retos, sentirnos en un espacio seguro para nombrarlo, y creo que eso también es una de las cosas muy valiosas de este texto, que es un texto cada uno de ellos pues nos hablan de las particularidades de estos espacios. Posteriormente, ya cuando formé parte de la coordinación, también viví este acompañamiento que ahora hablaba Carla, y quiero hacer un acento en él, porque creo que
el miedo de pronto que se tiene al escribir. Escribir de pronto se vuelve también un privilegio para algunas personas en la universidad que pueden hacer estas publicaciones, que tienen un tiempo dedicado a esas labores, porque también sus figuras, sus plazas les dan esa oportunidad. Pero en pues en estos espacios, y muchas de las POCs que son profesoras de asignatura o personas que a lo mejor no se dedican por completo a este tema de la investigación, también era importante acompañarlas para pues que tuvieran ese soporte. Entonces me gustó mucho acompañar a otras compañeras, personas orientadoras comunitarias en la redacción de esos textos, escucharles y visibilizar la importancia de tener un documento que nos hable de lo que es ser universitario, universitaria, además de las labores cotidianas que tenemos, que me parece una labor sustantiva el acompañar y el escuchar a sus comunidades. Bueno, entonces aquí también creo que sí resalto, es un texto muy fácil de leer, que puede ser leído por nuestras compañeras, compañeros de la comunidad, así también como por nuestros y nuestras estudiantes. Esa posibilidad que tiene el texto, ¿no? Esos niveles de intertextualidad que podemos encontrar muy fáciles de acceder, pues permiten que ahora que se ha ido presentar el libro en las preparatorias, en varios espacios, pues se reconoce, se quiere leer, y esa es una de las ideas que tenemos aquí, que puedan difundirlo para que también se entienda que esta figura está viva, existe, y que pues es un texto cercano, ¿no? Y bueno, tener la oportunidad de tener en ese momento a dos literatas llevando el texto también era importante, porque pues Carla y Sofi, que estaban coordinando, pues tenían esta mirada, ¿no? Desde las letras, para poder llevarlo de una forma pues también muy, muy bella y muy honesta. Bueno, entonces les comentaba que era estudiar la legislación, después ese paso tan importante por accionar en el vínculo con nuestras autoridades, el conocer y usar también un gran capital que ya estábamos desarrollando, que muchas autoridades en ese momento no conocían cómo estaba funcionando la universidad, porque estábamos viviendo una vorágine de cambios en materia de género muy importantes. Entonces, desde nuestro interés auténtico pudimos también asesorar y acompañar en este trance. Este texto también creo que se enmarca en este lustro que ha habido de transformaciones en la universidad, del cual el nacimiento de la SIGU pues es también una muestra. Y finalmente, de lo que ya nos comentaba también Carla, y que pues me gusta mucho decir que de este programa, que como ya lo mencionaba, surgió siendo personas orientadoras, porque pues teníamos una marca ya en el protocolo de lo que nos correspondía a esas personas. Cuando lo toman la SIGU, pues tiene este apellido materno, que es el apellido de comunitarias, ¿no? Y en este sentido, decir que la validez y el valor de esta figura radica en que pues se va construyendo en la cotidianidad. Las POC no solamente conocen a la universidad, conocen el funcionamiento de sus entidades, pero también han escuchado y han sido parte, en muchos casos, pues en su tránsito cotidiano de esa comunidad, la han caminado, la han escuchado, y es esa comunidad también la que las valida, la que las valora, y nos toca ahora desde la Dirección de Gestión Comunitaria, pues fortalecerlas, darles un apoyo para esa capacitación continua, para ese asesoramiento, para poder acercarlas con las personas que se requieran para poder llevar la atención con las instancias que se requieren, ¿no? Y eso es lo que quiero dejar de este texto. Es una figura que hoy ha crecido en la Facultad de Arte y Diseño. En su momento, pues sí, se vivieron
muchas vicisitudes, como ya lo comentaba Carla, y también yo he tenido la oportunidad de mencionarlo en algunos espacios, pues tenemos un problema muy fuerte en las disciplinas creativas, en el sentido pues de que sí habemos mujeres, pero que las labores no están en las ideas creativas, ¿no? En la parte pues de generar lo que viene, sino a lo mejor de cuidar, de acompañar, de servir, pero ahora buscamos que también desde esta visibilización y a través de toda nuestra creatividad, mediante kermeses, mediante karaokes, muchas de las cosas que también me parece que es un texto interesante porque le puede dar ideas a las POC actuales, que ahora tenemos más de 300, para que puedan pues ver las posibilidades que se tienen desde la figura de POC, y pues decirles que el valor de ser POC pues es el valor de un sueño que muchas hemos tenido y seguimos teniendo, un sueño por crear una universidad diferente desde una voluntad honesta, y decirles que ahora pues hay 7 POCs en la Facultad de Arte y Diseño, y que también estamos buscando que haya POC de diferentes sectores, sobre todo para mirar que también de pronto esta jerarquía que vivimos en la universidad desde esta figura pueda mirarse en otro sentido y tejer juntas. Yo las invito a que lean este y los demás textos y que también se asomen en la actualidad de los horizontes que tiene la figura de personas orientadoras comunitarias, y que sea el inicio de más narrativas de las POC, que lo lean para que después también se animen a escribir, para ver que tengamos pronto una segunda edición. Muchísimas gracias. Sí tenemos para volumen 2 y volumen 3 de estos libros POC. Muchas gracias, Lore. No es porque estén hoy aquí Lorena y Celeste, pero la verdad es que fueron ambos textos de los que más disfrutamos editando. Son textos bien potentes. Ahora le voy a dar la palabra a Celeste Cruz, quien escribe el capítulo número 5, titulado Dirección General de Orientación y Atención Educativa, mi lugar de enunciación, la obligación de ser persona orientadora comunitaria, con un título muy provocador. Ya nos contará qué es esto y de qué se trata la obligación, pero además lo hace también desde una voz de ser trabajadora administrativa, ¿no? Un lugar de enunciación y un trabajo que ha sido subalternizado dentro de la universidad, y desde ahí Celeste recupera una potente reflexión sobre cómo desde el trabajo administrativo también se produce conocimiento y también se tejen luchas, y su texto es una memoria y una prueba de ello. Entonces, Celeste, muchas gracias. Hola, hola, buenas tardes. Pues ya estamos en la última participación, tranquilos, ahí para que después haya un ratito de diálogo, ¿no? Voy a intentar ahí hacerla lo más amena posible, ¿no? Para que no nos gane ahí el cansancio del día, de la jornada, ¿no? Bueno, en esto del lugar de enunciación, pues para mí pues es importante también compartirlo aquí, ¿no? De pronto justo cuando escribimos y nos releemos decimos, ¿por qué lo abordé desde ahí? ¿Por qué no fue desde otro lugar, no? Y en el texto un poco hablaba más como desde lo profesional, ¿no? Y ahora quise nombrarlo desde otro lugar. Les voy a leer porque preparé un escrito, ¿no? Para guiar. Desde mis inicios como estudiante en la universidad me parecía normal dar mi tiempo, ser voluntaria. Por esa razón fui consejera estudiantil honoraria, sin pago, sin intercambios estudiantiles, pero dedicando mucho tiempo, esfuerzo, y por encima vivía muy lejos. Me la pasaba todo el día en la facultad. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudié Ciencia Política, y en ese tiempo, así como pasaba en la arena política nacional, fui la primera consejera estudiantil titular, porque normalmente éramos las suplentes, en el caso de que hubiera mujeres en ciencia política, ¿no? Porque la política, hasta yo en ese tiempo era generación 2007-2011, pues estaba secuestrada, ¿no? Pues por el mundo de lo masculino, ¿no? Ahí aprendí que las aulas no me eran suficientes. Necesitaba reconocer otros espacios, otros territorios, otras geografías.
Me cansé de la democracia, de los procesos electorales, del sistema de partidos, de las elecciones y en general del Estado. En la universidad no aprendí a ser voluntaria. Definitivamente no fue en la escuela. En realidad lo aprendí en mi familia, de esa raíz campesina y popular. El servir a la comunidad es lo que nos corresponde a cada una, a cada uno. Después vino el servicio social y ahí decidí experimentar ser maestra en un ámbito rural, en una escuela multigrado CONAFE que se llama Rancho Lomancha, y ahí grabaron la película del violín, no sé si la llegaron a ver, es en ese lugar, y nunca la habían visto. O sea, justo muchas de las niñas, de los niños, de los papás, de las mamás habían sido extras en la película, nunca se las habían llevado para que la vieran, ¿no? Entonces, bueno, ahí la llevamos en algún momento. Entré a trabajar a la UNAM en el 2013, de manera formal, como coordinadora estatal de un programa de alfabetización que se realizó en el estado de Puebla. Ahí tenía cerca de 24 años. Anhelaba ser y hacer comunidad, no pensarla, no reflexionarla, no teorizarla. En ese caminar, ahí voy a tomar tantita agua. Sí. Okay. Gracias, se me seca la... Aquí para que la pase, la paso cuando necesites. Ay, perdón, ahí está. Anhelaba ser y hacer comunidad, no pensarla, no reflexionarla, no teorizarla. En ese caminar conocí la Universidad Campesina Indígena en Red. Conocí a maestras bordadoras, tejedoras, mujeres indígenas organizadas desde hace más de 45 años, construyendo lo propio según sus tiempos, ritmos y modos. En 2015, mientras vivía en Puebla, pude estar presente en un primer Congreso Internacional de Comunalidad. Ahí voy ya para vincularlo al texto. Ahí conocí por primera vez en vivo a Jaime Martínez Luna, que de él retomo esa categoría de la obligación, a Silvia Rivera Cusicanqui, a Marina Garcés, a Benjamín Berlanga, a Raúl Sibeki, a Luis Tapia, a Raquel Gutiérrez, a Silvia Federici, John Holloway, Julieta Paredes, María Eugenia Sánchez, muchas personalidades y a muchas no las conocía, fue la primera vez que les conocí y les escuché y dialogamos, fue un evento muy memorable en la vida. Así que a varios de estos autores les seguí la pista. Uno de ellos es Jaime Martínez Luna y su propuesta de la obligación frente al derecho. Jaime Martínez Luna escribió un texto por ahí del 2020 en donde nos dice: al nacer primero se respira al mundo, luego se le mira. Primero se es mundo, después se disfruta o se le padece. Obligación es un concepto pesado que nombra la coerción, la imposición, y aunque el mundo natural pueda nombrarse a partir de obligaciones, creemos que la palabra no ayuda. En ese sentido, y con el propósito de explicar mejor lo que sucede desde un razonamiento natural, se propone pues la categoría de obligación, que da cuenta de una relación umbilical con el planeta. A través del ombligo se respira antes de nacer, y ya nacidas, nacidos, respiramos al mundo. Por ello, obligatoriamente estamos ligadas y ligados al mundo, y de esa manera explicamos nuestra existencia. Me gusta pensarme, reconocerme como obligada a este territorio, tierra, lugar, espacio universitario. He pasado mucho tiempo de vida ahí, aquí, y espero seguirlo pasando. Ocupar estos espacios nos implica, además de obligación, responsabilidad para con la comunidad, las comunidades que integran la universidad. El concepto de obligar nos convida a ese sentido de pertenencia. Se crea el sentido de comunidad inmersa en un lugar, en el territorio, la tierra vida, este complejo sistema que está en función de mantener esa vida colectiva. En comunidad es una coexistencia con otras, con otros, con otros. Si te nombra tu comunidad un cargo o una comisión, ¿te sientes obligado, obligada? ¿O te sientes obligado porque le perteneces? El texto, como ya decía Carla, se nombra Mi lugar de enunciación, la obligación de ser POC. Y para retomarlo ahí un poquito después de este contexto pues general, ¿no? Cuando lo escribía, pues pensaba, ¿no? Escribir para quién, para quiénes, con qué finalidad, pensarnos más allá de las reflexiones individuales,
recuperar las reflexiones en colectivo, en diálogo con otras, otros, otres, recuperar las historias, las narrativas, la memoria, los esfuerzos conjuntos, colaborativos, comunitarios, y eso, más como afirmaciones, siempre pues sale la pregunta, ¿no? ¿Qué significa la existencia del programa no solo para las POC o para las autoridades universitarias, sino también para la comunidad universitaria en el sentido amplio, ¿no? Cada vez que tenemos una reunión o un espacio en donde nos acercamos, así la pregunta obligada es: ¿conoces a las personas orientadoras comunitarias? ¿Conoces a la SIGU? ¿No? Es muy importante, y hasta la fecha hay personas que lo desconocen, ¿no? Desconocen la existencia del programa, la creación de la coordinación en el espacio universitario mismo, ¿no? ¿Cómo hacemos que ese común comunitario se mantenga vivo? ¿Cómo hacemos para que no caigamos en los procesos burocráticos, administrativos, meramente institucionales? Poner lo comunitario en el centro, en lo más alto, en lo más significativo. ¿Cómo avivar las luchas comunitarias en el marco de la institucionalidad del territorio universitario? Lo comunitario no suple las obligaciones institucionales, y eso me parece así súper importante. Ni la institucionalización de las políticas de igualdad de género. Ahí sí estamos hablando de obligaciones. No podemos idealizar que los esfuerzos comunitarios son suficientes para hacer frente a realidades tan complejas como lo es la violencia por razones de género y discriminación en la universidad. Sin embargo, lo comunitario se gesta para atender una necesidades concretas ante el vacío y la ausencia de las obligaciones institucionales. Y en ese sentido, lo comunitario se sostiene de diversos cuerpos, espíritus, manos, a través del tiempo y las administraciones. El problema radica en que con el paso del tiempo esos cuerpos se cansan, les atraviesan afectaciones, no de afecto, sino de afectar su bienestar físico, mental, emocional, y se agrava cuando esos cuerpos son cuerpos racializados, empobrecidos, precarizados, explotados, violentados, porque las realidades universitarias son abismalmente diferentes, ya lo decían también mis compañeras. Para cada persona trabajadora, y claro, esto también perjudica no solamente a ellas en el sentido individual, sino a sus familias, y tiene también impactos directos en sus comunidades, ¿no? Porque no solamente le pertenecen a la comunidad universitaria. Romper con todo sentido de hegemonía, como dice Rita Segato, me parece muy importante y necesario para construir realidades radicalmente plurales. Las POC estamos listas para dar estos pasos, o la institución lo estará. El trabajo administrativo, ahora lo entiendo también así, sostiene al trabajo académico en muchos momentos, así como el trabajo reproductivo sostiene el trabajo productivo. Uno es más reconocido, más visible, y el otro parece que queda eclipsado. Las POC no son artistas profesionalmente hablando, hace rato también lo platicábamos en una reunión, pero tienen que ser sí o sí altamente creativas para sostener los quehaceres comunitarios en sus entidades de origen, el oficio de la gestión, obreras del trabajo comunitario. Por ahí también hay otra POC, Erika, que está por allá, que para mí eso también significa Erika. Politizar esas creatividades es importante por y para qué, con y desde quiénes. Retomaré el título que escribí sobre la obligación, pues para mí también representa la fuerza de lo comunitario, que también lo vengo aprendiendo de otros lugares, esos otros lugares posibles que existen, que están vivos, en movimiento, que me nutren, me descolocan, y gracias a esto puedo incidir desde otros parámetros y desde otras descentralidades en la universidad. La universidad y el sentido de lo comunitario pienso que es incipiente, por decirlo de algún modo. Tenemos mucho que desaprender, alejarnos del sentido de competitividad, transitar hacia redes de colaboración sin ánimos de capitalizar luchas ajenas, cómo contribuir a la igualación de las oportunidades desde nuestros espacios de acción inmediata. Lo comunitario no puede tejerse solo desde lo universitario. Ocupamos tender redes y puentes con colectivas fuera de la universidad, organizaciones de la sociedad civil, reconocer que desde la universidad tenemos vacíos y que no todo nace de este centro. Y en eso, pues bueno, también hay implicaciones, ¿no? Del trabajo de prevención y atención de la violencia de género,
Y también sería interesante darnos tiempo para pensarnos, hacer pausa, dejar de hacer, ¿no? ¿Cuáles son esas afectaciones y cómo en primer lugar las reconocemos para luego afrontarlas y tratarlas, ¿no? Hay que ser bastante modestas y modestos para no idealizar a la comunidad, como dice Silvia Rivera Cusicanqui. Y ya para ir cerrando, ya como a modo de conclusiones, pues para mí la figura de POC, pues sí, como de manera general se ha fortalecido con el tiempo. Algunas de las razones tienen que ver con el trabajo comunitario y colectivo que realizan día con día para resguardar y cuidar esa credibilidad, legitimidad y confianza en el programa. Y por otro lado, es el resultado del proceso de acompañamiento y seguimiento que se realiza desde la dirección que encabeza Carla, que integra Lori y demás compañeras, Laura, que también está por acá, de la SIGU, que es de forma cuidadosa y permanente. En el programa existen POC que llevan 5 años de labor voluntaria para su comunidad. Esto tiene como consecuencia que su trabajo comunitario también se haya especializado, ¿no?, en ese hacer, y que su incidencia comunitaria sea más organizada, más estructurada y de alcances más significativos y amplios a nivel institucional y comunitario. Algunos desafíos se han tenido que sobrellevar, tienen que ver con que las autoridades de las diversas entidades universitarias, por supuesto que llevan a cabo intentos de uso y cooptación política de la figura de las POC. Por esa razón, el proceso de selección y capacitación es fundamental y tiene que ser cada día más minucioso. Las POC han sido una pieza fundamental para abrir y transversalizar para toda la comunidad universitaria también esa normativa universitaria básica, ¿no?, como ese primer escalón para la prevención de problemáticas de violencia por razones de género. Es claro cómo han trascendido también el objetivo de origen que consistía en la socialización del protocolo para la atención integral de casos de violencia por razones de género en la UNAM. Y algunas de las críticas pues más importantes al programa están pues relacionadas con esas violencias institucionales que perpetúa la universidad y que estas tienen que ver con esa precarización y feminización del trabajo, de prevención y atención a la violencia por razones de género y discriminación, así como con esa informalidad laboral en las áreas más importantes de la universidad que trabajan por la igualdad de género. Entonces, pues bueno, no queda más que invitarles a que nos lean, ¿no?, nos pongamos en diálogo y que sigamos intentando construir una universidad, pues de pronto sí, como renunciar un poquito a ese orgullo universitario para tener una mirada más crítica de dónde tenemos que pues hacer los señalamientos, hacer las pausas, dar pasos atrás, trabajar siempre de forma colectiva y pues seguir transformando la universidad a veces a contracorriente, pero pues es más que necesario. Así que pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Celeste. Y bueno, creo que una de las cosas, de las muchas cosas importantes que dijo Celeste, es que este libro pues no es un punto de llegada, sino un punto de partida para abrir otras discusiones y para seguir pensando. Así que este libro también es una invitación a que sigamos reflexionando sobre estas pautas que ya nos marcó Celeste. Les invitamos a descargar el libro, es de distribución gratuita junto con los otros 2 libros de la SIGU y lo pueden descargar en el QR que tenemos acá. Y pues bueno, vamos a pasar a ver si ustedes tienen algunas preguntas o comentarios para nuestras ponentes de hoy de esta presentación que fue muy rica. Entonces vamos a abrir el micrófono a preguntas, comentarios de quienes hoy nos acompañan. Hola, muchas gracias. Admiro muchísimo la labor de conjunta colaborativa de este libro, como lo han reiterado. Y justo, Celeste, hace unos segundos mencionabas que parte de los retos generales ante los que se enfrentan las POC, la SIGU, son, enumerando un poco como la cooptación de la figura y también algo bien importante que mencionaste, la feminización y por tanto precarización de la labor, 1, voluntaria, 2, de cuidado, de prevención, atención de las violencias de género, ¿no? Y quería preguntarles a todas ustedes si han detectado
a lo largo de la trayectoria de este libro retos particulares a los cuales se enfrentan las POC dependiendo del nivel en el que se encuentran, dependiendo de la comunidad con la que trabajan, seguramente sí, y pues si nos podrían platicar más acerca de estos retos que están enfrentando nuestras compañeras, compañeros, compañeres POC. Gracias. ¿Quieres responder tú? ¿Todas? Bueno, todas vamos a responder porque hemos visto distintas experiencias. Sí, la verdad es que, a ver, ser POC no es fácil. Sobre todo en una universidad ultra jerarquizada. Es decir, donde pues efectivamente el poder y el abuso del poder pues hace que también haya esa estratificación. Entonces la labor comunitaria se vuelve muy compleja porque requiere pasar esas dimensiones, trascender esa jerarquización. Entonces sí ha habido POCs que se han encontrado con la violencia institucional, como decía Celeste, que incluso se han encontrado con la obstaculización de su trabajo en la entidad, porque no necesariamente se alinean a los ejes de las direcciones o de algunos otros órganos colegiados. Y bueno, ese es un reto importante porque urge trabajar con todas las dimensiones de las capas de la universidad, entendiendo que la comunidad no solamente es la comunidad estudiantil, la comunidad académica, la comunidad trabajadora, también hay que hablar del funcionariado, hay que hablar de las autoridades, hay que hablar incluso de las direcciones generales. Es decir, son diferentes momentos, diferentes estratos que hay que trabajar muchísimo en la sensibilización. Que se entienda que ser POC no es para golpetear ni para boicotear el trabajo de las demás personas. Y que también se entienda que quien quiera ser POC, esa no es la función. La función es trabajar con las demás personas. Pero es muy complicado cuando en un mundo individual pues se piensa en los intereses individuales. Y lo común, como lo dice Raquel Gutiérrez, como lo dice la propia Silvia Federici y Silvia Rivera, no tiene que ver con la individualidad, tiene que ver con los lazos, con los comunes que tenemos. Yo creo que en este punto el programa está en el trabajo de los comunes. ¿Cuáles son los comunes? Por eso yo decía al principio, hay que repensar qué es eso cuando hablamos de comunidad. Cómo lo conceptualizamos, cómo lo llenamos de sentido, porque efectivamente en el discurso la comunidad universitaria aparece todo el tiempo. ¿Pero qué significa eso? Cuando tenemos una diversidad fuerte, una diversidad rica y una diversidad también que atraviesa las desigualdades, que atraviesa la violencia. Entonces, sí, ser POC tiene varios retos. Yo siempre se lo digo a mi equipa y a todas las POCs, ojalá desaparezca el programa, porque desaparecer el programa quiere decir que ya todas las personas tienen esta capacidad de entender que las relaciones tienen que ser distintas, que lo hacen de manera por motu propio, que ya no tiene que ver con una carga política, ideológica, sino que es necesario para convivir con la otra persona. Por desgracia estamos en un momento en todavía no pasa. Y el tema de la violencia, porque además una de las funciones sustantivas de las POCs es el acompañamiento y la canalización de las personas que viven algún tipo de violencia. También pasa que hay POCs que llegan a un momento en que necesitan ser acompañadas, necesitan cuidado en términos de ese cuidado de las cuidadoras. Sí es cierto que tenemos una ultrafeminización en el programa porque históricamente las mujeres hemos hecho ese trabajo. Urge que los hombres empiecen a participar de manera mucho más activa. Sí los hay, pocos todavía, y que todavía son eclipsados en términos del trabajo comunitario. También hay que ver esa diferencia, cómo los hombres identifican la práctica comunitaria y cómo las mujeres lo entendemos. Entonces sí tienen retos, pero también hay cosas muy positivas. Las POCs han logrado romper las resistencias. Muchas POCs en el bachillerato, en las escuelas y facultades, han logrado poner en la agenda el tema de género. Y eso es muy relevante.
son pequeños pasos. También se los decía, es como sembrar en la milpa. Quienes hemos trabajado en las milpas sabemos que esa semilla que coloco probablemente no germine y tendré que poner más y tendré que seguirlo haciendo cada temporada. Y así es el trabajo de las POCs. Entonces, por eso hay que reconocerla y la institución debe reconocerla y en la medida de lo posible acompañarla desde esas diferentes voces. Entonces, pues sí ha habido casos en los que nos toca acompañar, casos que nos toca intervenir y casos en los que toca también tomar decisiones, porque por supuesto que la prioridad son las personas, porque el trabajo voluntario en la universidad, y hay que decirlo, no está reconocido. Entonces también hay que reconocer ese trabajo voluntario, que yo sí creo que es fundamental, porque a veces pensamos que esa voluntariedad debiera tener otro tipo de figura o debiera ser remunerada, pero no todo lo voluntario requiere una remuneración, porque la voluntariedad tiene que ver también con el compromiso individual. Por supuesto que después tiene que ser reconocido de otra manera, porque si no lo es, por supuesto que es precario, pero también hay que ver en qué momentos lo voluntario sirve para abrir brecha y luego cómo poder transformarlo. Eso yo diría. Se les paso la voz, compañeros. Sí, pues para mí como atraviesa esta posición de cada persona, ¿no? Como su condición en la universidad, pues es distinto, ¿no? Si pensamos en una POC trabajadora de base, es completamente diferente su margen de acción, sus condiciones de gestión, el diálogo que pueden entablar con autoridades, de una POC trabajadora de confianza, que está subordinada, ¿no? a cualquier persona directiva, o a una POC que es profesora investigadora, a una POC técnica académica, ¿no? Como que pienso en función del lugar que ocupamos y habitamos en la universidad, son las posibilidades para construir o incluso las no posibilidades, así como que se cierran las puertas, ¿no? Y en ese sentido es muy relevante establecer redes colaborativas. O sea, para mí eso fue como, ahí le dimos al clavo, ¿no? Cuando comprendí que el que yo fuera POC de esa dependencia universitaria, pues no me limitaba a establecer vínculos colaborativos con POC investigadoras, con POC técnicas académicas, ¿no? Y echar mano pues de esas otras condiciones, de esos pisos, porque los pisos son disparejos, ¿no? También es cierto en esto de la jerarquía, de que no todas pueden tener buena relación con sus autoridades, a lo mejor algunas ni siquiera pueden entablar un diálogo con ellas porque no son autoridades cercanas, nunca les ven, puede ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que implica una dificultad importante, ¿no? Y si se tejen esas redes con otras POC, eso ayuda, como que eso amortigua un poco esa dificultad. Y por otro lado, por supuesto, con la SIGU, ¿no? Pero claro, también la SIGU de pronto, pues pienso, ¿no? También las capacidades son limitadas, ¿no? En función de, o sea, pensar en 300 personas, más de 300 personas para un grupo de 7 compañeras, es complicado, ¿no? Y que además el equipo de POC, pues a lo mejor no, o sea, sí, cuando se ocupa estamos las 7, pero cuando no, somos 3 o 4, ¿no? Entonces, no sé, como pienso eso, tenemos que echar a andar la maquinaria de las redes colaborativas, de las redes comunitarias, más que pensarlas como ponerlas en acción, ponernos al servicio de todas, entre todas, y un poco también desde buscar una descarga de trabajo, ¿no? O sea, porque sabemos que las actividades que se realizan, por ser una labor voluntaria, son como extras a la jornada laboral, a la agenda de trabajo, ¿no? Las POC que ya son más astutas, pues claro que pueden vincularlo, ¿no? Y bueno, también si sus espacios de trabajo se los permiten y son ad hoc a la misma temática, pero quienes no,
es completamente difícil. Siempre hay la forma, pero puede que no estén en ese momento de decir, sí, es por aquí. O sea, todo se conecta, ¿no? O sea, no todas están en esa posibilidad. Y al final, también para mí es como un espacio muy importante el grupo de WhatsApp que se tiene. O sea, es casi como el espacio de consulta inmediata. Así, entre todas las POC. Ajá. O sea, rapidísimo todo el mundo contesta. Si de pronto no es desde acá, pues esa red de más de 300 personas sostienen y se abre el mundo de posibilidades de puede ser por aquí, puede ser por allá, mira, te paso este directorio, te paso este contacto, yo puedo ir a tu centro, yo puedo ir a tu escuela, yo puedo ir a tu facultad, y por ahí un poco se aminora, pero otra vez no viene de esa estructura institucional. Y entonces o sea, yo lo veo desde ahí, hay como una irresponsabilidad institucional, ¿no? Que no puede solo soportar o sostener la SIGU, que claro que entra en el marco institucional, pero es insuficiente, ¿no? Y lo comunitario responde, pero no puede ser así para siempre, ¿no? Tiene que haber ahí como esos equilibrios. Sí, bueno, pues yo quiero comentar un poquito también de cómo funcionan las POC para que se pueda también comprender este sentido de ser voluntarias. Se llaman, hablamos de sus apellidos, orientan y son comunitarias, pero es un programa de personas. No es un programa individualista, pero sí es un programa que ve las particularidades de cada sujeto que tiene la voluntad de escribirnos y decirnos, quiero ser parte del programa. Yo creo que uno de los retos que me ha tocado a mí ver en estos años, que me ha tocado transitar en diferentes momentos del programa, es justamente esta voluntad tan grande que de pronto se tiene y cómo hemos aprendido que es hacer bien las cosas, ¿no? Queremos producir mucho. Entonces a lo mejor las POC en su inicio quieren hacer muchos eventos o quieren así transformar rapidísimo, ¿no? Y que pueda verse de manera inmediata. En ese sentido, la circunstancia de cada POC va a tener que ver con esa posibilidad de incidencia que no por ser más rápida o más lenta también pierde su efectividad, porque también así se pueden ir fincando algunos espacios de trabajo, ¿no? Entonces, creo que lo que buscamos desde la coordinación y al tener la posibilidad de llevar este programa es darles agencia, darles los conocimientos para que desde la posibilidad que tengan, porque nosotras no les pedimos un informe de trabajo, un informe de actividades, es decir, no les decimos, si no haces esto, ya, ¿no? Sí tenemos algunos criterios, pero sobre todo esos criterios tienen que ver en cuidar la figura, porque es una figura institucional, en que se pueda decir, soy una POC, y que la POC, pues sí, sea una figura de confianza, reconocida por la comunidad. Y por otro lado, también que estén cercanas con nosotras, ¿no? Que podamos darles ese seguimiento continuo y que no haya un uso de la figura, como ya lo comentaba Carla, ¿no? Que de pronto puede ser utilizado para algunos fines o no. Buscamos que la figura tenga las funciones sustantivas que son estos tres ejes. Y por ello, pues yo quiero reconocer los esfuerzos de estas POC, que en el sentido que dice Carla, yo creo que es una figura, y lo digo, es mi frase que ocupo, una figura contingente. A mí me parece que es importante reconocer que estamos en un ambiente crítico, en una catástrofe por un tema de violencia de género. Y cuando surge esta primer esbozo de la figura, pues era una figura que parecía un folleto más que otra cosa. Y darle también un sentido a esa voluntad que ya se veía en las POC, que creo que si bien se pensó con Carla, es porque además de que ella lo vivió, pues vimos esa red que queríamos hacer un poquito más, ¿no? Y no es desde esta mirada de, a ver, ahora produce, sino más bien de que esa voluntad tenga
su PIN, su mirada institucional y que sea acompañada desde acá. Por supuesto, siempre luchando, es uno de los caminos que también agradecemos mucho en esta fortalecer el reconocimiento que tratamos de hacer de manera cotidiana, con algunas cuestiones académicas si requieren reconocimientos, apoyos, vínculos. Es desde ahí donde estamos trabajando, pero yo creo que desde ahí me gustaría hablar del sentido de voluntariedad que tienen las POC. Además decir que les otorgamos constancias, por el programa voluntario. A veces no se sabe que existe esa institucionalidad y tratamos de reconocerlo porque hay que empezar también a mostrar eso que pasa en la universidad y que no se ve, así como las comunidades de repente no saben que existimos, ni que las POCs tampoco saben que existe un programa institucional de voluntariado, que es importante y que lleva acá Erika y que la de GOAE también promueve esa parte. Entonces, está dentro de la institucionalidad. Entonces, eso es maravilloso porque las redes al final, pues la idea es que avancen con o sin nosotras. Esa es la idea. Entonces, pues ya, muchísimas gracias. Bueno, a mí me gustan mucho las presentaciones de libros porque vemos todo lo que hay detrás, ¿no? Parece que es solamente cuando lo descargamos, cuando lo tenemos, pero siempre hay una historia enorme detrás de cada libro que se publica. Y bueno, aquí ya las compañeras les dieron parte de esa historia. Creo que tenemos tiempito para otra pregunta, comentario. Si alguien se anima de acá o de las redes. Yo quiero aprovechar justo para darles algunos mensajes que hay en redes. Felicitaciones de Jocelyn Molina, de Anilúdica Saldívar, de Xochitl Cerrato, que ella, además de felicitar a la equipa, pues nada, les mandan muchos abrazos, muchas felicitaciones. Y bueno, y viva las POCs. ¿Alguien más de les presentes? Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta. Yo soy del programa editorial de la SIGU, soy una nueva integrante. Y bueno, ya hace un rato que me dedico a la edición y a las escrituras colectivas y me parece que también es una gran metáfora, ¿no? Para hablar de lo común, también cómo se escribe a muchas manos. Y ahora que estaban diciendo que los textos se escribieron a 2, 3, 6, 8 manos, me gustaría pues que nos contaran un poco sobre el proceso de escritura colectiva y cómo llegas, ¿no? A un texto, a una idea, cómo compartes ciertas ideas, ciertas palabras, ciertos conceptos, ¿no? Y cómo une pues se pone de acuerdo en el producto final, porque al final de cuentas, bueno, yo he tenido muchas experiencias muy hermosas, pero muy difíciles, ¿no? De decir, no, es que la introducción tiene que ser así, o tiene que terminar así, o se cortó esta idea, ¿no? Ahí hay como un montón de cosas también para hablar de cómo trabajamos en colectivo, y creo que la escritura, bueno, y la edición también, pues nos puede dar como algunas luces. ¿Quién quiere? Pues yo no sé quién es porque yo un texto colectivo. Bueno, yo les quiero compartir un poquito de mi experiencia. Bueno, también decirles que en este caso fue un texto, ya les decía, además intergeneracional y que tenía visiones diferentes. Yo quiero resaltar el acompañamiento que tuvimos, les decía, pues fue muy bonito tener a dos personas, ¿no? de literatura llevando este tema. Y lo que nosotras hicimos pues fue siempre, y desde la FEBEPOC, dialogar, ¿no? Estas preguntas que decía Steph, a ver, ¿quién queremos que nos lea en este texto? ¿Y desde dónde le vamos a hablar? ¿Cómo le vamos a hablar? Entonces ahí sí convenimos en hacer algunas dinámicas donde nos sentábamos a trabajar las tres, ahora sí como un cadáver exquisito, ¿no? En temas de artes visuales, ¿no? En empezar a sacar ideas y la otra también ir continuando, pero también hubo ejercicios individuales que leíamos en voz alta y las compañeras nos apoyaban a decir, sí, pero de esto que dijiste, recuerda tal cosa. Entonces, esta posibilidad también de construir los textos
desde Remembranza. Es algo bien interesante que quiero que se enmarque en este aniversario del movimiento de las mujeres organizadas, ¿no? Creo que las POC también, para por lo menos para las de la FAD, fue un punto toral para la transformación de nuestra facultad, y este libro también nos habla un poquito de ese acompañamiento que se dio, y luego cómo este camino, que pues, en este caso pues me tocó acompañar a Jocelyn cuando era coordinadora de Tasco, bueno, era académica y llevó algunas cuestiones de coordinación. Después ella quiso ser POC y todo lo que ya se fue caminando, ¿no? Entonces creo que cada entidad tuvo ejercicios diferentes, pero en el caso de la FAD, pues sí echamos mano de algunas técnicas que tenemos de dibujo, de trabajo colaborativo, como el tema del cadáver exquisito, y de escucharnos, ¿no? De escucharnos, y ya después con Carla se llevó el último tramo, que fue quien monitoreó ese equipo, y también fueron caminos difíciles, la verdad, yo sí lo quiero decir, porque además tenemos temperamentos cada una, ¿no? De nosotras, metodologías que queríamos de pronto seguir de manera así, ¿no? Al pie de la letra, pero había otras que queríamos tener también una parte de frescura y de diálogo con las juventudes que no queríamos perder. Entonces, para poder lograr eso, pues también fue un espacio de mucha escucha y de construcción guiada. Eso yo quiero compartir de la FAD. Es que es bien complicado. Bueno, a mí me tocó mediar algunos equipos. Porque, pues sí, pues no es fácil. A ver qué queda, qué no queda. Creo que lo nodal fue como abrir el espacio de escucha para saber qué querían, qué se imaginaban que debía estar en el texto. Y nosotras dábamos como guía en torno a lo que era importante poner, el objetivo del texto, que no se desviara, que tuviera el objetivo y la función de comunicarle a la comunidad lo que hacían como POCs. Sí hubo otros equipos en los que un poco más complicado, porque además las formas de escribir son distintas, lo cual a mí me encanta, porque esa es la parte textual que a mí me apasiona, pero que había que también ver la manera, si no de homogeneizar, por lo menos que diera, o sea, el sentido comunicativo fuera funcional. Y yo creo que pues se logró en términos de abrir estos espacios muy de escucha, muy de concertación, de mediación, de gestión, incluso de las ideas, porque pues sí había personas que decían, no, yo quiero que quede esto. Bueno, pues, a ver, dialoguen cuál podría ser la idea, ¿no? Cuál el acuerdo común de qué se queda, y también decisiones. Hay textos en donde escriben ellas de manera individual ciertas cosas y otras de manera común. También esos fueron toma de decisiones dentro de los textos, por eso es tan distinto. O el texto es el que era muy claro en términos de su yo y no era igual a los otros, pues vamos a dejar que se escuche la voz en el del yo. O sea, como que sí hubo decisiones en ese momento, tal vez no editoriales, porque luego ya lo leyeron y se dieron cuenta, pero en ese momento, para que salieran los textos, había que tomar decisiones en lo colectivo, muy en lo comunitario, llegar al objetivo, y a mí me encantó esa experiencia. Yo quiero seguir haciendo libros así, porque no estamos acostumbradas a escribir en colectivo, y eso sí es algo que desde el feminismo tenemos que reivindicar. ¿Tú, Sal, quieres decir? Pues muchas gracias por el espacio, por la asistencia. Trajimos un libro de regalo, un libro impreso para regalarles. Le voy a pasar la palabra a Jimena, otra de las integrantes del programa editorial, para que les va a hacer una pregunta a quienes están acá presentes, y quien nos responda se lleva el libro. Bueno, hola a todas, a todes. Como les dijo San, traemos un ejemplar de regalo para quien nos pueda contestar la siguiente pregunta, que es, ¿qué hacen las POC? ¿Qué hacen las POC, las personas orientadoras comunitarias? Está bien fácil. Hay 3 POC. ¿Quién se anima? Hay 3 POC. Sí. Hola. Creo las POC orientan, acompañan y
de manera conjunta apoyamos a los compañeros. ¿Sí? Sí, así. Sí. Va que va. Gracias. Pues muchas gracias. Le voy a pasar el micrófono a Claudia para el cierre de esta charla. Gracias también a Celeste, a Lorena, a Carla. Y descarguen el libro, está disponible en la página de la SIGU, en la sección de publicaciones. Léanlo, espero que esta charla nos haya motivado para que podamos leerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pues yo solo reiterar mi agradecimiento a quienes están aquí, que vinieron al centro y que nos acompañaron esta tarde. Agradecerles a quienes nos acompañaron desde su casa, desde su espacio de trabajo, a través del Facebook Live. Y invitarles a revisar todos los materiales editoriales que tienen, todas las propuestas que tiene la SIGU, que son maravillosos, que son muy, muy útiles y que se pueden descargar en muchos de los casos. Entonces, de verdad, aprovechen esas herramientas que tenemos ahí. Muchísimas gracias a la doctora Marta Patricia Castañeda por la confianza y por acompañarnos esta tarde. Y muchas gracias a las ponentes, fue verdaderamente lindo escucharlas, contar ese detrás de lo que hay en esta publicación. Y bueno, pues no se la pierdan, les esperamos, por favor sigan con nosotros en el Museo Unamoy. Les invitamos a que no se pierdan Disruptivas, si no la han visto, ya estamos en las últimas semanas. Y muchísimas gracias, buenas tardes.